Travelers. Bienvenidos a su casa, El Hotel Xcaret, México. En esta ocasión visitamos uno de los hoteles más espectaculares, no solo de México, sino del mundo. Nos referimos al Hotel Xcaret México en Playa del Carmen. Este hotel cosmopolita, inspirado en la cultura maya y en toda la cultura mexicana, ofrece un concepto all foreign inclusive, es decir, que tendrás acceso a todos los partes de Grupo Xcaret, además de alimentos y bebidas ilimitados, transporte redondo del hotel al aeropuerto y un montón de actividades para pasarla bien. Aquí encontrarás la máxima diversión y comodidad para unas vacaciones perfectas. ¿Listos para conocer esta maravilla? Pero primero lo primero, ¿no? Hay que hacer check-in. En cuanto llegamos al hotel, empezaron luego las sorpresas, porque nos dieron una paletita de hielo para eso del calorcito, así que muy bien. Aquí adelante los dejan con el cheque. gracias. Muchas gracias. Hola, familia de la ola. Así es. Ahora sí, vamos a lo que te truje, Chencha. Nosotros reservamos una suite en Casa Viento y ustedes quizás se preguntarán, ¿qué es eso de la Casa Viento? Pues bien, este hotel tiene 900 suites divididas en 5 edificios inspirados en la cosmovisión maya. Las casas se llaman Fuego, Tierra, Espiral, Viento y Agua, cada una con diferentes características para complacer las necesidades de cada huésped. La Casa Viento, por ejemplo, es una onda más familiar, mientras que la Casa Fuego es solo para adultos. Y bueno, Mexitravers, aquí pueden ver cómo nos colocan nuestros brazaletes con los que tendremos acceso a todos los beneficios del hotel. Ulises y yo llegamos en la noche porque el Hotel Xcaret Arte nos gustó tanto que no nos queríamos. Ya llegamos aquí a la habitación del Hotel Xcaret México y tenemos un hueco en el corazón, pero ya se nos volvió a rellenar aquí. Porque la habitación es el espejo de las habitaciones, no, más bien, el Hotel Arte es un espejo del México. ¿Te gusta, Ulises? Me encanta, está bonito también, ¿eh? Mira, que tenemos un mural aquí. Tenemos un mural muy bonito, bordado del estado de Hidalgo. Tenemos igual nuestro sofá cama y el hermoso libro Sueños, que está escrito por Miguel Quintana Pali, que es el creador y dueño del Grupo Xcaret. Y Mexitravers, ¿creían que nada más les íbamos a dar un tour en la habitación? No, hombre, si apenas estamos comenzando. Esa noche tuvimos muchos planes para pasarla bien, así que vénganse con nosotros. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¿Saben a dónde nos dirige este túnel secreto? Pues nada más y nada menos que al restaurante Las Cuevas. Este lugar y su iluminación por la noche crean el ambiente romántico perfecto para degustar de unos deliciosos cortes de carne que llegan directamente a tu mesa. Aunque si no eres muy fan de los cortes, no te preocupes, también cuentan con un buffet de barras internacionales para disfrutar y quedar bien satisfecho. Por si fuera poco, también encontrarás un área de carnes ahumadas, que está ubicada al exterior. ¿No les llega el olorcito? Mexitravers, pues tuvimos que sacrificarnos y probar un poquito de todo. Ojalá estuvieran aquí con nosotros para que saborearan estos platillos porque todo estaba riquísimo y el personal fue muy atento y servicial. Quedamos fascinados. Miren mi cara de felicidad. ¿Saben qué fue lo único malo de este lugar? Que ya nos teníamos que ir porque teníamos otra reservación en otro restaurante. Los que no tienen llenadera nos llaman, pero vámonos corriendo que ya se nos hizo tarde. Vamos corriendo nuestra cena en Xingao. De hecho, ya vamos tarde. Nuestra reservación es a las 10:30. Y ya son. Tienes 15 minutos de tolerancia y si no ya, móchatelas, tienes que pagar $25. Ese no es el problema. Para mí, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que nos perdemos a cada rato. No, es cierto. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar? Además, ya nos perdimos. Pues lo logramos. Sí, llegamos a tiempo a nuestra reservación en Xingao, donde la especialidad es la comida asiática. Lo que más nos llamó la atención de este lugar fueron las mesas muy bajitas al estilo japonés, que según nos explicó el mesero, es al estilo tatami. Prácticamente es superficie para estar sentado mientras comes. Nos hubiera encantado pasar la velada en una de estas mesitas, pero será para la próxima. Ya tenemos la excusa perfecta para volver. Y bueno, basta de plática. Vamos a mostrarles lo que pedimos de comer para que se les haga agua a la boca. Yo pedí un ramen que estaba buenísimo. Y miren, hasta le ponen su agüita en vivo y toda la cosa. Ulises pidió un rollito primavera que también estaba delicioso. Y finalizamos con un postre de maracuyá que nos encantó. Recuerden que ya veníamos bien llenos del otro restaurante, así que solo fue para no quedarnos con las ganas. Ah, y claro, la bebida no puede faltar. Tomen Mexitravers para que lo prueben ustedes también. Está bueno, ¿verdad? Sin duda fue una experiencia única venir a este lugar. Vale totalmente la pena. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete para ver más contenido como este.
Otra de nuestras paradas en esta noche fue en la cantina Los Faroles, la cual ofrece antojitos mexicanos, cócteles y, claro, unos buenos shots de mezcal. Las delicias que aquí puedes degustar están inspiradas en Oaxaca, así que en su menú encontrarás moles, tlayudas y caldos típicos de este bello estado. Si te preguntas ¿por qué se llaman Los Faroles? Tan solo tienes que ver el techo lleno de ellos, los cuales se encienden y se apagan al ritmo de la música. Está genial, ¿no? Conforme va avanzando la noche, el ambiente empieza a prenderse. La fiesta comienza, la comida cambia a botana y los tragos no se hacen esperar. Así que recarga energías para bailar y cantar hasta que el cuerpo aguante. Obviamente, nosotros también echamos nuestra bailadita. Así que, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Nuestra última parada de la noche fue en el lobby bar del hotel, que por cierto posee un ambiente muy tranquilo para platicar y relajarse. Aquí nos tomamos unos traguitos más para cerrar la noche con broche de oro. Ahora sí, a dormir. ¡Vámonos! ¡Oh! Eso, chingado, mira nada más. Buenos días, chicos. ¿Qué creen? Hoy nos despertamos fitness y después de tanta comida nos vinimos al gimnasio a echar una rutina completa. Ah, se crean. Nomás pasábamos por aquí y les quisimos mostrar un poco de este espacio que la verdad está muy bien equipado. Y ahora encontramos el gimnasio principal. Miren, qué detallazo dentro de las puertas, las manijas. Es una mancuerna. Y para la risa, con eso marcado. Pero ya no me sé tanto, no me quiero marcar. Tenemos de todo, ¿no? Entonces si quieres venir, y yo te lo recomiendo, te lo recomendamos siempre que vengas a un hotel más de 1 o 2 días. Si de por sí te ejercitas en el gimnasio, siempre prácticamente todos tienen al menos lo básico. Y aquí en este de Xcaret Arte, pues, es más completo que el que yo iba. Y como no hay nadie, nosotros les vamos a dar una pequeña demostración. ¿Será suficiente para compensar todo lo que hemos comido? ¿Qué dicen? Nada como un desayuno ligero y nutritivo. Justamente bio es la opción que estábamos buscando. Aquí te van a sorprender con un menú 100% vegano, abundante y delicioso. Todos los platillos respetan las tradiciones mayas y están elaborados con ingredientes naturales. La cereza del pastel es la amena vista a las caletas que te hace sentir en un ambiente único. Cuando llegamos, lamentablemente había lista de espera, pero nos mandaron a la barra de smoothies mientras una mesa se desocupaba. Y aquí tenemos el menú muy bonito, mira, el menú está hecho en un pedacito de madera. Y tenemos las bebidas, podemos encontrar smoothies, batidos, energético con cacao vegano, con matcha, jugos prensados en frío, haz tu propia mezcla, tú puedes elegir las frutas o las verduras de lo que quieres, tu jugo prensado. Feliz feliz, un jugo feliz feliz, piña naranja, jengibre, moras goji, frambuesa, zanahoria y piña, un detox rojo, un detox verde, una super vitamina C. Y tienen fruta, bowls, tostado de aguacate. Y tenemos el menú de desayuno en español y el menú de desayuno en inglés. La barra de bebidas y la barra de, pues, al desayuno. Perdón, el menú de desayuno. Y por fin ya era hora de pasar a sentarnos. Y miren qué vista nos tocó. Ahora sí, llegó la hora de probar los sabores de este lugar. Como plato fuerte yo me he pedido las quesadillitas. Igual mira qué ricas se ven. Esta es tinga de yaca. Parece carne, ¿verdad? No lo A ver. Pero mira. Tinga de yaca. Calabacitas. Con rajas poblanas. Estas son rajas poblanas. ¿Y este qué era? Flor de calabaza con calabacitas. Platícanos del queso. Ah, el queso de aquí es queso de coco, ¿eh? Parece que es queso normal, pero es queso de coco. Que lo pruebe, que lo Vamos a pruebe. probarlo. Aquí. Qué rico. Qué rico está. Ligerito. Está ligerito realmente. Deja ponerlo con salsito. ¿Te gusta? Está muy bueno, está picosito la salsa, ¿eh? De bio, solo podemos decir wow. Fue una gran sorpresa probar esos platillos veganos porque quedamos encantados. Recomendamos ampliamente venir a disfrutar de este lugar. Aunque seas meat lover de corazón, les aseguramos que hasta van a considerar dejar la carnita de vez en cuando. Luego de una rica comida, ¿qué dicen si nos acompañan al punto más alto del Hotel Xcaret?
Sí, nada más y nada menos que el Cerro Espiral, donde nos espera una vista espectacular 360 grados y para subir lo puedes hacer por medio de las escaleras, elevador o estos carritos. Miren, todavía ni llegábamos al punto más alto y la vista estaba de no creerse. Una vez arriba se podían apreciar todos los edificios del hotel, el mar y un cielo azul digno de película. Y bien, como lo prometido es deuda, vamos a bajar caminando. Somos vida fitness 100%. Fit No, por favor. Más fit que fan. Ahorita estamos de vacaciones y no nos hemos portado tan mal. Ya fuimos a hacer ejercicio, comimos saludable. Sí. Hemos tratado de no utilizar elevadores en la mayor medida posible para poder caminar. En el punto más alto del Cerro Espiral se encuentra la Capilla de Todos los Ángeles con una super vista hacia el Caribe mexicano y del otro lado a la selva de Quintana Roo. No podemos describir la paz y tranquilidad que se transmite en este lugar. Mexitravers, ¿se imaginan su boda aquí? Seguramente sería como un sueño. Comenten si les gustaría sellar su amor en esta belleza. Por supuesto que no nos podíamos perder la playita y fuimos un rato a disfrutar de la brisa. Aquí el único inconveniente fue que había banderitas rojas que indicaban que era muy peligroso meterse al mar. Pero bueno, con esta vista ¿quién se puede quejar? Un espectáculo, la verdad. Y bien, estamos entrando a Casa Fuego. No podíamos dejar este hotel sin visitar el rooftop Casa Fuego, el cual es exclusivo para adultos, así que ojo, no se les ocurra llevar a niños porque no podrán pasar. Y chéquense lo cool de esta alberca. Es transparente y puedes pasar nadando de un edificio a otro. Súper instagrameable. ¿Sí o no es el paraíso, Mexitravers? Como ya se hambrita otra vez, decidimos ir por algo de comer a uno de los restaurantes más hermosos y coloridos que puedes encontrar aquí en el Hotel Xcaret, México. Se trata del Mercado de la Merced. Aquí disfrutarás de auténticos antojitos mexicanos de todas las regiones del país y en sus 10 estaciones de comida te enviciarás con sus aromas, texturas y sabores. Realmente estamos sorprendidos de los detalles que cada uno de los restaurantes de este hotel tiene. La Merced nos dejó con la boca abierta. Estamos en el Mercado de la Merced, una réplica, se podría decir, un homenaje más bien al Mercado de la Merced de la Ciudad de México, en donde puedes encontrar una fusión de olores que te vuelve loco desde que entras. Encontramos aquí de todo, desde las típicas carnitas, a esta hora estamos al mediodía veniendo a almorzar algo, a tener un brunch. Podemos encontrar principalmente mariscos, camaroncitos, calditos, cevichitos. También tenemos pues de todo, prácticamente también tenemos comida yucateca. En este caso Liliana y yo decidimos elegir los panuchitos, que son deliciosos. A mí la comida yucateca me encanta. Este es un cerdo al adobo y no recuerdo, pero se ve que está delicioso. Vamos a entrarle. Lili, ¿estás lista para entrarle aquí? Brindo a la salud de todos los yucatecos. Gracias por inventar la comida yucateca y alimentar nuestro corazón y nuestra panza de una manera increíble. Muchas gracias. Amo la comida yucateca. Salud. Seguimos. Y si lo que buscas es comer en un lugar con una vista como ninguna otra, el restaurante Las Playas es el indicado para ti, ya que además de admirar las hermosas caletas del hotel, también podrás sentir la arena en tus pies. ¿A poco no está perfecto para un desayuno a gusto? Por cierto, todos los restaurantes están incluidos en tu reservación. ¡Ojo! Son más de 9 restaurantes.
¿Quieres sentirte en Xochimilco y disfrutar de la gastronomía de las costas de México? Entonces Trajinera es el restaurante que cumplirá 100% tus expectativas. La variedad de mariscos es muy extensa y la verdad ni sabíamos qué elegir porque todo se veía exquisito y ya nos surgía sentarnos a la mesa a degustar estos platillos. A ver, a quienes no saben cómo se come el ostión, yo no sé cómo se come el ostión. Señorita, ¿cómo se come el ostión? Bueno, el día de hoy no tenemos opciones, pero tenemos las almejas, que son picaditas y la acompañamos con una salsa rasurada. Sabe muy bueno. ¿Sí? Y así nomás para adentro. Así es, como si fuera un show de tequila, así todo por dentro. Las trajineras dentro de la cultura azteca son medios de transporte acuático. Recordemos que Xochimilco, para quienes no conocen, Xochimilco está en México, cerca de la Ciudad de México, es parte del Estado de México. Y ahí nuestros antepasados transportaban sus productos en el lago de Xochimilco. Y aparte también cultivaban ahí, porque no había suficiente tierra, cultivaban ahí maíz y diferentes especies. A la fecha todavía conservan ese tipo de actividades en Xochimilco. No olviden que cuando vengan aquí a la trajinera, pidan la bebida insignia. Ellos te dicen, te entienden de la bebida insignia y es una bebida de Porsche, un destilado mexicano. Está... Chapaneco. ¿Es chapaneco? Sí. Está delicioso. Este brindis va por ustedes, Maxi Travers. Oigan, y algo súper padre que no queremos pasar de largo es que casi todas las áreas exteriores del hotel encontrarás puestitos de comida típica mexicana. Aquí, por ejemplo, había unos taquitos. Así, tal cual te los encuentras en cada esquina de nuestro bello país. Yo hasta me quedé sin habla de lo rico que estaban. Nada como unos buenos tacos de puesto, ¿sí o no? Y la cereza del pastel, amigos, fue una refrescante nieve de garrafa. Nunca puede faltar en un día de calor. No, hombre, dientes nos faltaron para probar toda la comida que hay en este hotel. Esperamos no regresar con unos kilitos de más. Y bueno, con eso nos despedimos. Esta fue una aventura increíble. Se queda en nuestros corazones y en nuestra panza. Sobre todo en la panza. No olviden suscribirse. Destruyen ese botón de me gusta. Vámonos. Lo peor de llegar a un lugar tan extraordinario como este es tener que irse. Fue una experiencia maravillosa que nos encantaría vivir una y otra vez. Esperamos de todo corazón que esta experiencia te haya gustado tanto como a nosotros. Comenta cuál fue tu parte favorita de todo el video y si te gustaría hospedarte aquí o si ya lo hiciste. Nos vemos en un próximo video. ¿Superó al Hotel Xcaret Arte? Digamos que cada uno tiene su encanto y ambos son maravillosos por igual. El servicio es excelente, sus instalaciones de primera, pero aquí lo más importante a destacar no son las bebidas gratis, las comodidades o las atracciones, sino la manera en la que logran impregnar a los visitantes de toda la esencia mexicana con la decoración, comida, historia y tradiciones que provocarán que llenes tu mente de cultura y recuerdos mega valiosos.